Para hablar un poco, en principio teníamos la idea de hablar sobre el convenio que se está dando entre el Mercosur y la Unión Europea, pese a nuestra historia económica, y por el otro lado también estaría bueno indagar un poco sobre las renegociaciones que se están dando por parte del Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Tomás Massa, con el Fondo Monetario Internacional. Para hablar de esto lo tenemos al profesional del otro lado, el economista Gonzalo Cueto. Gonzalo, muy buenos días. Marco Fleming te saluda, bienvenido a Nada que Decir. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo andás? Buenos días. Todo muy bien, buenos días. Bueno, Gonzalo, te queríamos preguntar a vos como profesional, en principio, como para ir escalonado, que lo estuvimos hablando también con otro economista en esta semana. ¿Vos cómo ves este convenio que se está queriendo realizar entre la Unión Europea y el Mercosur, que entendemos que no es algo nuevo, que es una discusión que se viene dando durante años? Podemos llegar a interpretar de que puede ser más que nada una relación política y simbólica, pero en materia económica, ¿vos qué análisis podés hacer de esto? Mira, yo lo que te puedo decir es que sí, es como decías vos, es un convenio que lleva desde casi el 2000 negociándose. Recién en el 19, en el anterior gobierno de Macri se pudo firmar un pequeño adelanto, pero el problema central acá no es eso, sino es que después de la pandemia y lo que estamos viviendo con 1 año y medio de guerra entre Rusia y Ucrania, el mundo ha cambiado y hoy la necesidad de contar con recursos de América del Sur particularmente es mucho más importante para Europa, Estados Unidos y China en particular, ¿no? Entonces, entre esa disputa, Europa quiere ponerse en un lugar de preponderancia y es donde hoy más necesita firmar este convenio. Claro. Por eso también hizo una primera señal Europa al reconocer ahora a Malvinas, recordando también que nosotros tenemos una base de la OTAN en Malvinas. Claro. Así que el juego internacional es más importante por los recursos que por otra cosa. Creo que de acá al futuro, América en general y particularmente el Mercosur incorporando a Bolivia y posteriormente viendo si se asocia a Chile, tendrá mucho más que dar para el mundo que lo que podamos recibir nosotros. Entonces ahí es donde tenemos que cuidar nosotros y ser inteligentes y no someternos a los condicionamientos. Sí. Particularmente ahora con la guerra de Rusia y Ucrania, sí. Fíjate vos que ellos tenían un convenio firmado por el trigo, ese convenio se acaba de caer. Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que nosotros podamos, el año que viene, dado que ya la sequía ha pasado, podamos vender mayor cantidad de trigo a Europa. Claro. Entonces, sí. Vos te das cuenta que la necesidad es más del otro lado que la nuestra. Que la nuestra. Si bien hoy, claro, si bien las economías están hoy todas interconectadas, nosotros tenemos mucho más que dar. Ponele una de las partes para recordar importantes de este convenio de Mercosur y Unión Europea, estaban los aranceles, las denominaciones geográficas y sobre todo algo que no mucha gente se percató, pero hay uno de los puntos que es metales raros. Esos metales raros son los que se utilizan para el desarrollo de lo que hacemos nosotros de satélites, tecnología militar. Claro. Es lo que entró en crisis después de la pandemia, sobre todo con el blackout de los containers que en un momento pasó. Viste que se había parado todo el comercio marítimo, entonces había faltante de estos metales para el resto de los países y el que tiene mayor cantidad de estos metales es China. Justamente tocando estos temas de mercado, de que la necesidad hoy en día está más centrada en Europa que la necesidad que tenemos nosotros, la historia económica de Latinoamérica es la exportación de materia prima. Tal cual. Sí. En este caso, nosotros como argentinos, ¿cuál sería el recurso que deberíamos poner en valor? Porque, por lo que yo puedo entender, el negocio está en que nosotros podamos industrializar. Por supuesto que es un fenómeno complejo porque necesitas inversiones privadas para poder realizar un marco productivo, por ejemplo, sobre el litio, que es un tema de discusión actual. Partiendo desde esa premisa, ¿en qué lugar se posiciona Argentina
en cuanto a la demanda de bienes por parte de la Unión Europea? Mira, particularmente en el caso del litio, pensá que nosotros, si sumamos a Bolivia y después se asocia a Chile, Sí. Bolivia está en un proceso de asociación al Mercosur, ¿no? Mm. Y Chile más adelante podrá ser un país que también se pueda sumar. Tendríamos casi el 70% de la producción de litio. Claro. Tanto Bolivia como Chile, ellos ya avanzaron sobre la realización de, Sí, otra política de tienen, por empresas, sí, de ejemplo, Chile el 40% de la mixtas. recaudación. Claro, y al margen de eso avanzaron sobre la política de empresas públicas Claro. sobre esa explotación. Nosotros aún no hemos hecho nada, dado que la última reforma constitucional establece que los bienes del suelo son de las provincias, pero creo que en este caso sería importante, pongamos la idea de aprovechar a YPF Sí. en la explotación y en la utilización del litio para ya llevar un producto mucho más refinado, no Claro. simplemente la extracción, que es lo que sí decías vos, lo que se acostumbró a América a suministrar al resto de los países. Creo que en ese punto Argentina tendría mucho que dar junto con el Mercosur, junto Claro. con las tierras raras, ¿no? Que ahí lo más importante de las tierras raras son casi como 16 minerales distintos que no existen en otras partes del mundo. Claro. Y casualmente en Argentina también los tenemos. Es decir, el problema sobre todo es, mira el caso de, como vos decías, Chile tiene otro proceso. El proceso de la minería en Argentina es un proceso de extracción nada más, Claro. no de refinamiento, e inclusive no se declara todo lo que se llevan. Acá se declara muchas veces se llevan piedra partida y no queda realmente lo asentado lo que se están llevando. Claro. Entonces, si Argentina tuviera un poder de control, ese es el otro problema, el tener el poder de control sobre eso, podría tener solucionado los problemas de la deuda mucho más rápido y tener un desarrollo de crecimiento y sacar a la gente de la pobreza mucho más rápido. Claro, totalmente. Gonzalo, Carlos Martín te habla, ¿cómo te va? ¿Cómo andás, Carlos? Bien, vos sabés que en base a lo que vos estabas hablando, nosotros hace unos 20, 25 días veníamos hablando de que, bueno, el escudo europeo había participado con 100.000 millones de dólares en favor de Ucrania, apoyándolo con el tema de la guerra esta, ¿no es cierto? Entonces, hablando con gente de España, nos decían que, bueno, lo que van a intentar es tener un gesto con lo que es Sudamérica, más que todo por los recursos, lo que vos recién reafirmaste, como para poder acceder a lo que ellos no van a acceder prontamente, que se dio ahora con esto que se rompió en relación a que a Rusia no le van a permitir sacar el grano y a Ucrania tampoco, ¿no es cierto? Correcto. Hacíamos un cálculo de entre 45 y 50.000 millones de dólares para invertir en lo que es América y el Caribe. Estamos bastante cerca, me parece, de ese número en lo que es la inversión. Y pero, mira, sí, dale, termíname. No, y yo para reafirmar lo que vos decías, hace unos 25 días lo veníamos hablando, entonces venía muy bien la afirmación tuya. Y en relación a lo del litio, nosotros tenemos una regalía del 3%, que es para las provincias, pero se podría ejercitar o explorar la posibilidad de que el primer oferente sea el Estado Nacional sobre las provincias. Y eso permitiría ejercer desde el Estado Nacional la posibilidad de no solo de extraer, sino de industrializar los recursos que salen del suelo, ¿no? Sí, mira, correcto. En función de eso que también vos estabas diciendo, Sí. Había un tema dentro del... Justamente, mira cómo todo se está entrelazando, ¿no? Claro. Entre el convenio este de Mercosur y Unión Europea, uno de los puntos eran los mercados públicos. Claro. ¿Eso qué significaba? Que empresas italianas, empresas europeas, podían presentarse a concursos públicos de distintos países, a la par de una empresa nacional. Claro. Es justamente lo que vos me estás diciendo, que una empresa como YPF pueda presentarse para ser la primera oferente en la explotación de litio, tendría que competir con una empresa italiana o una empresa, no sé,
sueca, perdóname. Sí. ¿Entendés? Entonces, ahí también tenemos este tema de analizar bien hacia dónde tenemos que empezar a afinar nosotros el camino al desarrollo. Claro. Sobre todo esto de que te estabas diciendo también. Mira, la guerra Ucrania-Rusia está demostrando un fracaso de Occidente. Claro. Todo este tiempo la OTAN, es decir, la mayor fuerza de Occidente, está suministrando armas, tanques y desarrollo a Ucrania. Y ya llevamos 1 año y medio de guerra. Y esto que está demostrando que realmente Occidente no es lo que decía ser. Y simplemente Rusia lleva adelante una guerra de desgaste, Claro. o tiene mucho más que aguantar solo Rusia contra toda la OTAN. Y por otro lado, esta situación también hace vulnerable la imagen de Europa en este sentido, ¿no? Sí. Porque Europa es la más afectada de esta guerra, tanto por lo que sea cereales, carne, y por el tema de la energía. Claro. Así que después tenés otra consecuencia de esta misma guerra, es que los países petroleros, como eran todos los países de Medio Oriente, Sí. terminaron firmando convenios con China para explotar petróleo y venderlo ya no en dólares, sino también en yuanes. Claro. Entonces vos ves que el mundo en sí, desde la pandemia a hoy, ha cambiado y está mostrando imágenes de necesidades reales de lo que antes eran imposiciones. Claro. Sí. Entonces, Es lo que necesita el mercado internacional, ¿no? Tal cual. Gonzalo, quería llevarte para otro lado, que no es menos importante. Porque uno se empieza a preguntar, ¿no es cierto? Bueno, está muy bien el tema de que sea primero oferente el Estado Nacional sobre las provincias para la extracción y industrialización del litio, pero ¿de dónde saca la plata? Entonces, ¿de dónde saca la plata? Yo me pregunto, y vos que sos conocedor, pretendo que me ilustres, ¿no es cierto? En el caso del ANSES, tiene acciones sobre Techin en un 25%, es accionista el Estado. En el caso de Clarín, 25% de las acciones pertenecen al ANSES. ¿No se puede reconvertir este flujo de dinero que está volcado en estas empresas a lo que es una empresa de industrialización? A ver, sí, pero vos para hoy desarrollar no necesitas tampoco poner el dinero, simplemente necesitas poner los recursos. Y los recursos también pueden ser las leyes, pueden ser el terreno para la explotación, pueden ser las condiciones. Es decir, el Estado tiene más herramientas que simplemente el dinero para poner en el desarrollo de una industria. Vos por ahí necesitas, sí, el capital para comprar la maquinaria, pero inclusive el Estado también lo podría hacer tranquilamente. Sí. Es decir, las herramientas del Estado son mucho más mayores que simplemente la necesidad de vender acciones o poseer las acciones de distintas empresas. Ponele, te voy a dar el caso, un caso sencillo. Mira, el caso de Corporación Puerto Madero, en su momento el Estado Nacional puso las tierras a disposición de una empresa que crearon estatal, y el gobierno de la ciudad, entonces, que dependía del Ejecutivo también, había puesto la normativa de venta, y con eso se empezó a financiar el desarrollo de Puerto Madero. Entonces ahí te das cuenta que no necesariamente necesitas contar con el capital monetario para desarrollarte, sino también tener las herramientas de leyes y desarrollo de la zona para poder hacerlo. Sí, hay un recurso que es clave, creo yo, y no es menor, que es lo que vos le estás proveyendo a cada una de las empresas que extraen, que es el camino. Sin el camino. Sí, el camino, ¿no? Y el agua también, ¿no? Claro, el camino. Claro, el agua no se cotiza en el modo que se tendría que cotizar. Porque... Pero ya tenés activos en Estados Unidos que cotizan en agua. Claro, bueno, eso es verdad. Entonces, en Canadá también. Claro, entonces para la explotación del litio se necesita mucha agua. Sí. Y es mucha agua que después
no es para consumo. Entonces, ese es un activo muy valioso. El camino y la llegada a los salares también es una herramienta que tiene el Estado para aportar. El puerto lo mismo. El puerto lo mismo. Claro. Entonces, el Estado no necesariamente necesita poner la plata en esto, lo que quiero decir. Claro. Tiene muchos mecanismos para desarrollar la industria siendo socio principal. Claro. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con esto, y también creo que, bueno, dentro de lo que es una legislación, cuando vos hacen extracción de tierras raras, que vos no sabés qué cantidad de minerales, son más de 18 que se llevan en las tierras raras, habría que tomarlo como si fuese ese volumen que de extracción, como si fuese un peso específico por tonelada de cada uno de los minerales que se llevan, no como escombro, ¿no es cierto? Sí, tal cual, pero el problema acá central no pasa por eso, sino pasa por el poder de control que ejerce el Estado sobre eso. Si vos tenés a un Estado que ejerce realmente un poder de control y de policía, evidentemente nosotros podríamos tener más o menos el ingreso real de lo que se están llevando. Pero si no tenés un poder de policía y un poder de control, evidentemente todo sigue de largo. Sí, hay dos formas de controlar. Una es por ruta, por movimiento de ruta, y el otro es por el faltante de yacimiento. O sea, el volumen se saca por ese lado también. Sí, tal cual. Y por lo que declaran, ¿no? Claro, pero dentro de lo que son las declaraciones, vos también, con una buena ley, podés compatibilizar el volumen en relación a la extracción de determinados minerales. Entonces el costo estaría sobre los minerales, no sobre la tierra simplemente. Sí, tal cual. Yo creo que en este punto tendríamos que aprender de lo que ha hecho Chile durante todo este tiempo con el cobre, ¿no? Claro. Evidentemente Chile ha podido sostener todo su desarrollo económico a través de la exportación del cobre. ¿Estarías de acuerdo en armar una suerte de OPEP del litio entre Bolivia, Chile y Argentina, como para que se defiendan las tres regiones, los tres países en relación a la extracción? Pero seguro, e inclusive también ahí después tendrías que ver de incluir a Australia no, a los otros países que tienen tierras raras. Sí. Que Australia es uno de los que también tiene tierras raras. Entonces creo que ahí no solo sería el litio, sino sería todo ese conjunto lo que tendrías que generar una especie de OPEC. Vos sabés que hay una cosa, ahora ya es la última mía, habría que prestar especial atención a los nuevos descubrimientos que se hicieron en la India y tener en cuenta de que uno de los principales consumidores de nuestros productos está entre los 4 principales, es la India. Bueno, pero fíjate, hoy Tayana acaba de anunciar que la compra de helicópteros y de aviones va a ser de India. Claro. Y eso es importante porque nosotros ahí estamos girando a algo que es totalmente positivo para el país. Sí. No dependemos más de la tecnología norteamericana ni estamos atados al problema de tener un tornillo que sea británico. Entonces, claro, ya ahí estamos ganando independencia y sobre todo estamos cerrando convenios con países que son parte del BRIC, que es lo donde va a girar nuevamente el mundo. Pensá que Brasil es parte del BRIC también, India es parte del BRIC, China es parte del BRIC y Rusia es parte del BRIC. Entonces creo que el eje del mundo hoy está girando para ese lado. Entonces volvemos al principio, la necesidad de Europa de no quedarse rezagada es tratar de cerrar cuanto antes este acuerdo que lleva más de 23 años dando vuelta, claro, entre la Unión Europea y el Mercosur. Perfecto. Gonzalo Valentín Cueto, tenemos el mismo apellido, ¿eh? Así. Mirá qué suerte. Hoy nos preguntaban me preguntaban si éramos parientes. Yo no lo conozco, la verdad, así personalmente, así que no somos parientes, le aclaramos a la audiencia. Pero bueno, Gonzalo, te traigo ahora al plano más cortoplacista, más de corto plazo de lo que está pasando en la actualidad argentina.
estamos en pleno debate con el Fondo Monetario, en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional sobre, bueno, cómo se va a llegar hasta el fin del mandato del Frente de Todos, Unión por la Patria, o como se lo quiera, como lo llamemos. o como lo quiera llamar. Y en ese marco, te pregunto, ¿qué posibilidades hay de evitar una devaluación? Mira, no sé qué es lo que tendrá pensado hacer el ministro de Economía de acá en más, pero creo que sí, te tengo que decir que está un poco retrasado el tipo de cambio oficial con lo que pasa. Es decir, una devaluación constante estamos teniendo, es decir, micro devaluaciones diarias tenemos, porque el dólar oficial va incrementando se mueve todos los meses, en claro. centavos. En centavos, es decir, tenemos devaluaciones. Si decís, vos te referís a una devaluación brusca, es decir... Sí, del 30% que es lo que están hablando. Yo creo que podría llegarse a evitar en la medida de que haya un acompañamiento del organismo internacional. La otra realidad es que el próximo gobierno va a jugar con una suerte totalmente distinta a este. El año que viene va a haber plata en el país para enfrentar los pagos, y sobre todo por este tema de que ya, según lo que parece que llora Alberto todo el tiempo, pero es real, la sequía ha afectado demasiado al campo y nos ha afectado mucho en la generación de dólares. Entonces creo que ya el año que viene por ese lado va a estar mucho más sólido el país, y sobre todo vamos a tener más respiro con el pago de los intereses y compromisos internacionales. Claro, se da vuelta aquello que decía Keynes, de largo plazo estamos todos muertos, ahora es al revés, a largo plazo estamos todos vivos, el problema es el corto, ¿no? Claro, tal cual. El tema es llegar de acá a fin de año. Si de acá a fin de año se puede ir llegando de una forma ordenada y escalonada, yo creo que es posible evitar una devaluación brusca como planteas vos. Claro, ¿y para eso es necesario seguir con una tasa de interés positiva o se puede empezar a dinamizar más ese tema? Mirá, este último tiempo la inflación mensual ha disminuido. Sí. Es decir, no es para festejar, pero la realidad es que ha disminuido. ¿Se puede ir disminuyendo un poco más? Sí, también. La otra realidad es que todos están guardados en stock, es decir, casi todas las empresas hoy cotizan su stock y tienen alto porcentaje en stock, entonces hay como para seguir llevando adelante. Y creo que la baja ha sido por una baja de consumo más que una baja de producción. Entonces, creo que se podría seguir pensando, como planteó en su momento el ministro de Economía, a ir bajando gradualmente la inflación, no mucho más, pero después, más adelante, sí va a estar obligado a tomar medidas de ajuste en algunos sectores, quizás. Sí, porque los conejos en un momento se terminan en la galera, ¿no? Tal cual. Gonzalo, la última pregunta que tengo para hacerte está relacionado a que vos visualizás a mediano plazo que el patrón dólar va a ir mutando en otras monedas más. Mirá, ya está mutando en otras monedas más. Esto que te decía antes, los países árabes, que son sobre todo productores de petróleo, ya aceptaron al yuan para comerciar. África en su conjunto comercia con yuanes. Y después vos tenés un peso pesado que está entrando ahora, que es India. También. India también como mercado y como parte de los países en desarrollo con mucha población. Así que vos, solamente el hecho de que el BRIC sea casi un 70% de la población mundial, digamos, sí, es demasiado. Sí. Es demasiado para que el dólar simplemente sea la moneda de cambio. Sí, aparte otra cosa, tenemos que reconocer, si nosotros tenemos buena comercialización con el BRICS, es fantástico. El problema que estamos teniendo de que los principales actores, a nosotros nos está dando la balanza comercial negativa, 9.000 millones de dólares negativos con China. Sí, eso sí. Entonces, eso lo tenemos que revertir, pero bueno, también no es un proceso que se haga de un día para el otro, también es un proceso que lleva años de desarrollo para atrás. Es decir,
nosotros para empezar a crecer tenemos que empezar a desarrollar muchas más áreas de las que hoy no estamos desarrollando. Argentina, a mi caso, es un país raro porque nosotros producimos, no producimos alimentos, producimos materias primas, claro, ese es el problema, para desarrollo de alimentos, y por el otro lado desarrollamos tecnología como centrales atómicas y satélites. Claro, del medio no hay nada. Claro, sí, Entonces, nosotros hablamos constantemente que de los 10 productos que más exportamos, 8 son materia prima y encima que la regula Chicago. Tal cual. Y después nosotros por la otra punta exportamos tecnología satelital o atómica. Entonces, de ahí abajo hay un faltante de desarrollo de todas las áreas. Claro. Entonces, es entendible que estemos en esta situación. Entonces, el proceso es cómo logramos llevar adelante un desarrollo nacional en el cual se puedan desarrollar otras áreas distintas. En el caso ya sea de baterías de litio, ya sea en el desarrollo tecnológico de distintas áreas, en el farmacéutico. Sí. Tenemos buenos desarrollos farmacéuticos, pero bueno, hay que llevarlo a que se desarrolle en todos los países. Y estratégicamente también tenemos ahora la producción de agua pesada, que el principal consumidor es la India. Tal cual, sí. Es un acto de nacionalismo muy importante que pasó desapercibido a nivel periodístico. Sí, como muchos. El caso de que ponele China nos ha respaldado con el tema del FMI para pagar en yuanes también. Son muchos actos en los cuales Argentina está demostrando llevar adelante un desarrollo de independencia y de posicionamiento distinto a lo que te puedan imponer. Gonzalo, sí. ¿No tenés un miedito como que lo que está faltando en Sudamérica para los intereses supra internacionales no sea un conflicto bélico, que se arme algo a propósito acá en la región? Mira, eso puede ser. Lo que pasa es que, como te dije, nosotros tenemos una base de la OTAN en Malvinas, tenemos Puerto Williams en Chile con una base americana, China también está buscando tener... En Perú. En Perú, bueno, entonces vos te estás dando cuenta de que está habiendo un posicionamiento internacional de potencias en la región. ¿Es posible? Y sí, es posible. Lo que pasa es que a largo plazo todos apuntan a la Antártida, y por eso la importancia de Malvinas. Claro. Y por eso la importancia de lo que desarrollaba el gobernador de Tierra del Fuego con el desarrollo del puerto. como hub para llegar a Antártida, para compartirle contra Chile, contra Puerto Williams. Claro. Entonces, nosotros tenemos una posición importante en la cual tampoco todos tienen en cuenta que somos un país oceánico y continental, en el cual la Antártida es una porción importantísima a futuro del desarrollo humano. Claro. Totalmente. Gonzalo, muchas gracias por esta comunicación, la verdad sumamente interesante, estaríamos horas y horas hablando, pero bueno, si estás de acuerdo te vamos a llamar más seguido. Dale, buenísimo, cuando quieran. Muchas gracias, estábamos en